Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo de la doctora Nichike. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso, para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionándose sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctora, puede comenzar. Perfecto, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Primero es pedirle las disculpas por no poder hacer la clase del día lunes. Me imagino todos estaban obviamente programados para eso, pero bueno, ustedes saben cómo es, de repente no, los pacientes de urgencia no esperan y se complica todo. Ahí sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? O sea, ¿se ve como...? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Y ahí están llegando más, sí. De nuevo, bueno, reitero las disculpas. El día lunes fue un día caótico y bueno, me imagino que todos obviamente se programan para la clase y todo, pero fue realmente caos. Nunca pasa y fue justo el lunes que se conjugaron todos los astros y generó todo mucho más caos. Pero gracias a Dios y gracias al apoyo de ustedes que pudimos cambiar la clase, salió todo bien y los pacienticos salieron todo bien. Bueno, primero quería preguntarles si habían repasado, yo sé que el material todavía no se los he enviado todo porque, ¡ay, qué amorosa! Coleguitas lindos. Saludos, Grecia. Eh, el material no se lo he mandado porque quiero mandárselo todos ahora que termine la clase, se los puedo enviar por WhatsApp, así no hay, siempre queda registrado, porque de repente si uno los envía al mail o quedan en la plataforma es más difícil descargarlo, o por lo menos yo lo hago así. Hoy día en la mañana vi el WhatsApp y Mario mandó unos PDF bien buenos sobre temas oncológicos. No, voy a estar metiendo la pata, capaz que era otro chat. Voy a revisar. Ah, sí, fue en ese chat. Gracias. Y los guardo siempre o los comparto inmediatamente a los colegas que trabajan con nosotros, así que, y de repente nunca está malo tener así como más aproximado para de repente recordarse una dosis o algún protocolo, etcétera. Entonces lo primero es si revisaron la clase, si quedó alguna duda de la vez anterior, de la clase anterior, la verdad hoy día es una clase como casi de repaso. Como les prometí, vamos a revisar lo que es principalmente la escala de dolor de Grimal's Scale, y que o escala de dolor de los gatos, que es como la traducción, la escala de las muecas. ¿Muecas puede ser? ¿Sí? No sé si la habían escuchado así también. Sí, perfecto. Entonces cuénteme si hay alguna duda, alguna pregunta, si alguien quiere abrir su audio por último, si no quiere hacer video, conversamos para entrar en calor, como se dice, ¿no? No sean tímidos. Ivette, a ver, ¿qué más? Esto es típico que uno empieza a nombrar a alguien y alguien puede hablar. Vamos a ver. Ay, no, aquí estás. No, nadie quiere hablar, nadie se anima. Agustín me estuvo hablando la clase anterior. ¿Ninguna pregunta, duda? ¿No? Ya, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Ya, lo primero es, a mí siempre me gusta dar un poco de información extra a lo que hacemos normalmente nosotros en nuestra vida diaria y que compete también
cómo nos tratamos entre nosotros como colegas, cómo tratamos a nuestros tutores y en general como la vida que de repente uno anda como muy visión de túnel y de repente hay cosas que son importantes para chequear. Les voy a dejar un audio, está con traducción, está en inglés, pero está con traducción, ¿ya? Yo creo, alguno debe haberlo visto quizás este video porque es bastante conocido, pero hay alguno que quizás no lo he logrado ver y creo que siempre es importante recordarlo. If you can start your day without caffeine, you can always be cheerful and ignore aches and pains. Can resist the temptation to bore people with your problems. Can eat the same food every day and be thankful for it. Can understand a loved one even when he has no time for you. And skip past the hurtful allegations made by a loved one, even though everything going wrong is not your fault. If you can calmly take criticism, if you can relate to your poor friend as well as the rich, if you can do without lies and deceit, if you can deal with stress without medication, relax without liquor, and sleep without pills, if you can honestly say that you have no prejudice against color, religion, sexual orientation, or politics, then you have reached the level of your dog. Un mensaje que yo creo que fue hecho hace mucho tiempo y que en realidad nos invita a ser más perros en nuestra vida cotidiana. Marcelo, ¿cómo estás? Perfecto, ¿eh? Ahí los animé un poquito. Nadie quiere hablar. Marcelo, ¿tú no quieres hablar? No, tampoco. Ya, muy bien. Entonces... Aquí estoy, sí, te saludo y saludo a todos, Belén, qué gusto. Como siempre, lo que pasa es que a veces yo estoy ahí, lejos, calladito, para interactuar, pero ese video es maravilloso, porque cada quien seguramente va sintiéndose representado por algún tipo. Y no me va a decir que no fue así. ¿Alguno? Algunos. Ok. Bueno, continúa, amiga. Gustazo tenerte aquí, voy a aprender mucho seguro esta noche. Besitos, hablamos. Bueno, entonces como habíamos comentado previamente, nos habíamos quedado en que normalmente tenemos el mito, de alguna manera, que sabemos tratarlo, mito realidad, que sabemos tratar el dolor, pero muchas veces no sabemos identificarlo y más que nada no sabemos cómo graduarlo. Yo no sé, vuelvo a reiterar la pregunta, si alguno trató de evaluar una escala o con algún paciente que les tocó tratar de evaluar quizás con la escala de Colorado, por lo menos en perros, que es como la más simple, poder graduar de alguna manera el dolor y la respuesta al tratamiento que recibieron. No sé, sí, no, fue una semana difícil, no, estamos con mucho sueño. Solo Glasgow, muy bien. Hola, hola, buenas ¡Hola! noches. ¡Qué bueno, Ay, qué Dios. bueno! Sí, la verdad a mí me encanta lo de las escalas porque a veces uno ya no se siente tan perdido a la hora de decir, y creo que o sea, lo que para mí puede ser como que le duele poquito, para el otro es como que no le duele o moderado, y así es como una forma más universal y más estandarizada de podernos entender, sobre todo cuando vemos muchos interactuando con un mismo paciente, o sea, en esos lugares en donde habemos más de un médico, que no sé, que por cambio de turno o algo, puede variar la percepción en cuanto al paciente, si tiene más o menos dolor. Entonces, pues ya compartiéndola con los colegas, con los compañeros de trabajo, se nos hace mucho más fácil poder dar el seguimiento del paciente, ¿no? Y de tener como una forma de poder saber si vamos bien, si hay que rechequear algo, si el paciente está teniendo una buena evolución o no. Perfecto. Y cuéntame, ¿qué escalas sueles ocupar?
En general, la de Botucatu o la de Green Maize para los felinos. Y sí, la de Colorado también la hemos ocupado, o la de... Hay una que ocupan en el trabajo que es como Glasgow modificada también. Y sí, hay una que es como mucho más fácil, pero no recuerdo el nombre, no lo tengo acá ahora, donde te habla acerca de la posición, de que si le tocas varias veces, si le duele o no, si está aumentada la frecuencia respiratoria, cardíaca, etcétera. Y bueno, solo no tengo acá ahora la hojita para ver el nombre porque no se me fue ahora. Lo más probable que, si no es Glasgow, puede ser la que habíamos conversado en la clase anterior. Bueno, es que por eso les mandé una actualización, o les mostré una actualización de las últimas, porque hay varias, efectivamente, escalas de dolor. Pero lo importante es que sea eso, como tú nombras Mariana. Mariana, ¿cierto? Sí. Sí, Mariana. Perfecto. Como tú nombras, es poder efectivamente llegar a estandarizar de alguna manera, unificar la forma de trabajo y poder determinar en la clínica, en la hospitalización, cómo van nuestros tratamientos, están siendo efectivos nuestros tratamientos. Fantástico, muchas gracias por intervenir. No, por favor, gracias a usted. Muy bien, entonces, habíamos quedado, seguimos de alguna manera repasando. Tengo acá, ¿quién más? Verónica, bueno, Nicole está usando la expresión facial, perfecto. Y Beth está de vacaciones, así que lo va a hacer después. Verónica también, monitorizar el tratamiento instaurado. Y Marcelo, interpretar la comisión de los propietarios, la eficacia totalmente instaurada, correcto, perfecto. Entonces, como habíamos definido, el dolor agudo de alguna manera es una experiencia sensorial y emocional individual, pero también se clasifica en un periodo muchas veces de tiempo, que es lo que nosotros también tenemos que hacer con los propietarios. Muchas veces cuando presentan un malestar o presentan que el perro está afectado o el gato, preguntarles de cuánto tiempo lleva esto, si ocurrió ayer, hace una semana, los traumas también, lo mismo, preguntar siempre cuánto tiempo, porque muchas veces también la gente cambia un poco la percepción y de repente dice, vienen en una urgencia, que es súper típico, vienen con una urgencia, atropellaron a mi perrito, perfecto, ¿cuándo? Hace una semana, perfecto, no es una urgencia. Ahora, claro, el perro tiene dolor, pero es una urgencia vital de alguna manera de atención inmediata. Inmediata es lo atropellaron hace 15 minutos. 15 minutos, hace media hora, hace una hora, uno obviamente el tratamiento y la aproximación va a ser totalmente distinto, ¿ya? Y dentro de las clasificaciones son de alguna manera que pues, es en poco tiempo, pocas semanas, o en realidad no semanas, pero es poco, por lo menos en duración, ojalá, máximo una semana diría yo. Y normalmente se corta cuando se acaba la señal, obviamente desencadenante, y de alguna manera sabemos que el dolor tiende a ser una... Sí, ay, pero me silencié, estoy hablando, ¿no? Ahí sí, ¿no? Sí estoy. Yo cambié acá. Sí se escucha, ok, perfecto. Entonces, de alguna manera, si bien es como, es un proceso de alguna manera de defensa, el dolor, pero obviamente tenemos que tratarlo y poder identificarlo. Como ya habíamos hablado, los signos del dolor generalmente van por la presentación de signos que pueden ser pérdida normal del comportamiento, expresión anormal del comportamiento, reacción a la palpación y obviamente cambios, parámetros fisiológicos alterados. Entonces, como habíamos conversado, lo ideal siempre es tener una aproximación del dolor o dentro de los parámetros a realizar es tener una aproximación Platter. De alguna manera hacer un planteamiento, evaluar cada caso de forma individual, generar una anticipación, principalmente a las necesidades de cada paciente y eventualmente a los efectos de alguna manera de la analgesia que nosotros queremos brindar. Se acuerda que habíamos conversado de que eventualmente si yo voy a hacer un bloqueo locorregional, tengo que evaluar efectivamente si ese bloqueo quedó bien o no,
el medicamento que voy a utilizar que sea de forma correcta y obviamente prever en el caso de que si no quedó bien hecho el bloqueo, qué es lo que voy a hacer. En ese qué es lo que voy a hacer es el tratamiento que vamos a instaurar, qué tipo de analgesia vamos a utilizar y obviamente evaluar un plan de acción. Normalmente las escalas de dolor, como les había recomendado, la evaluación posterior, dependiendo obviamente de cada paciente, sobre todo el grado de dolor de cada paciente, es evaluar 1 o 2 horas, no más allá de eso, ¿ya? Normalmente las bombas de infusión, siempre pensar que cuando colocamos una bomba de infusión, que es algo que normalmente conversamos en hospital, nosotros generamos siempre hay que hacer un pic de alguna manera con un bolo del medicamento y luego ya instaurado la bomba de infusión según la velocidad y flujo que necesitamos. Pero hay una parte importante que es de la jeringa, el extensor que nosotros colocamos y que llega hacia la vía. Normalmente, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una tubuladura normalmente en la jeringa, que normalmente tiende a ser entre 5 a 6 ml, que pueden rellenarlo efectivamente con una cantidad de suero fisiológico o cualquier otro ringer lactato, para cebar obviamente, pero tenemos que pensar que de alguna manera si nosotros no cebamos con el mismo producto que está en la jeringa, esos 6 ml se va a demorar en, si tenemos una infusión continua 0,24 ml por hora, se va a demorar 0,24 ml pasar o más de alguna manera, mucho más tiempo, recorrer toda la extensión de la tubuladura. Por lo tanto, si yo hago mi bolo y no hago una buena acomodación de la jeringa con la tubuladura, no va a estar haciendo efecto. Entonces, es importante también, hoy día justo veía que cuando hacemos infusiones continuas normalmente tenemos que chequear 2 veces cómo estamos colocando efectivamente el cálculo de dosis que estamos haciendo, la frecuencia que la estamos colocando efectivamente, que no haya ningún espacio de burbuja y chequear de alguna manera que la tubuladura esté rellenada con la misma cantidad del producto o del producto que vamos a administrar. No sé si me expliqué bien esa parte, ¿alguna duda? Que empiezo a hablar rápido y... ¿no? Perfecto. Entonces, luego, obviamente ya colocamos nuestro tratamiento, evaluamos 1 o 2 horas cómo se generó el efecto de este tratamiento, también sabiendo obviamente cuál es el efecto, como les explicaba, también cuánto se va a demorar en actuar el medicamento. Normalmente cuando pasamos infusiones continuas, sobre todo fentanilo o lidocaína, una vez inyectado el pic del bolo, el efecto normalmente tiende a ser dentro de 15 a 20 minutos. Por lo tanto, si no tenemos la posibilidad de hacer una infusión continua y vamos a dar medicamentos de alguna manera que son administrados vía subcutánea, vía oral, intramuscular, tenemos que pensar en el tiempo, de alguna manera, que va a hacer efecto este medicamento. Por lo tanto, si inyectamos un medicamento y este efecto de medicamento es 30, 45 minutos después, 1 hora obviamente de evaluación para evaluar el grado de dolor no va a ser mayor eficacia, va a seguir con el mismo dolor, por eso hay que estar bien entrenado en hospital para poder cubrir todos esos tiempos. Y yo sé normalmente que muchas veces es muy difícil porque hay harta gente, hay hartos pacientes y hay uno que se complica, que vamos todos para allá. Entonces, claro, justo tenía el tratamiento del dolor. Entonces, es difícil muchas veces llegar a consolidar o poder llegar a buenos estándares, pero esa es la idea. Hay que ser siempre tenaz y tratar de llevar al máximo nuestra eficacia de alguna manera de tratamientos con nuestros pacientes. Luego de realizar la evaluación, obviamente tenemos que volver a generar, sobre todo si el paciente presenta una escala del dolor de alguna manera que si estaba en 2, aumentó en 4, claramente no estamos bien, y volver a realizar todo el planteamiento nuevamente. Entonces, vamos acá, la escala de dolor de las muecas del gato. Como habíamos hablado previamente, esto es una visualización de las expresiones, principalmente de la cara del gato, en el cual se basa en 5 puntos principalmente, que es la posición de las orejas, la posición de los ojos, la posición de los belfos, 4, me falta una, los bigotes y la posición de la cabeza respecto al cuerpo.
¿ya? Entonces, como las había representado, las dos imágenes siguientes, el primero, la letra A, es un gato que no tiene nada, está previo tratamiento, este gatito lo pasaron a una exodoncia completa de todos sus dientecitos, y la letra B es inmediatamente la evaluación posanestésica 2 horas después de esta cirugía, ¿ya? Por lo cual aquí vemos todas las escalas del dolor, las alteraciones que se pueden presentar dentro de la evaluación de la escala del dolor. Vemos que están las orejas posicionadas hacia el lateral, los ojos achinaditos, medios cerrados, casi la boca media abierta, los bigotes totalmente hacia abajo, no estirados, y obviamente en este caso la posición del gato, que también, bueno, no está dentro de la percepción de la evaluación de la escala de dolor, pero normalmente un gato que se pone dentro del arenero, porque ahí está dentro de un arenero, es pésimo. El gato se siente muy mal. Normalmente el gato no se va a ir a ocultar dentro de su arenero por comportamiento. Los animales, en general, el gato no se deja colocar dentro de la... Ahí está mi gato jugando pajarito. Dentro del arenero les molesta mucho. Entonces, esto es una alteración de alguna manera del comportamiento y en el cual manifiesta su mayor grado de dolor. Y la letra C es de alguna manera ya con un rescate analgésico de este paciente. Si comparamos absolutamente el mismo paciente en la opción B, que está con todas las presentaciones de alteración de la escala del dolor, del Grimace Scale, comparado con el otro, se nota inmediatamente el cambio de la posición de las orejas, los ojos bien abiertos, tiene una dilatación pupilar, pero claro, fue rescatado con un opioide, por lo tanto es esperable. Está ya mucho más incorporado, es absolutamente distinto, y ustedes en los gatos, creo que uno se siente mucho mejor cuando ve un gato que uno hace un rescate de energésico adecuado, porque para el gato ya la situación de estrés y hospitalización es tremenda, por lo tanto nuestra capacidad para poder tener el gato lo más confortable posible es el máximo, es como, no sé, por lo menos a mí me da mucha satisfacción ver un gato que de alguna manera que responde bien a un tratamiento. Entonces aquí tenemos, yo les había comentado el otro día, se me había olvidado el nombre del doc que generó todo este estudio, por lo menos en gatos, como yo les había comentado, existen otras escalas de Grimace en otras especies, pero el impulsor es el doctor Paulo Stigal, que es un colega brasileño que estudia, o sea, que desarrolló su carrera anestésica en Canadá. Ahora trabaja en otra parte de Canadá, en la parte francesa, y desarrollaron junto a su grupo de trabajo esta escala. Hicieron un intenso estudio, filmaron muchos gatos, sí, con la doctora Monteiro. Absoluto, no es solo, si ya iba para allá con su grupo, con su señora y con otros 2 colegas más. Y de alguna manera ellos en estos momentos son los que más han estudiado de forma más actualizada este caso, la evaluación del dolor en este caso. Filmaron bastantes gatos y pudieron percibir todos estos cambios de alguna manera en pacientes con y sin tratamiento. Entonces, ¿por qué debemos de alguna manera poder realizarlo? Principalmente porque hay cambios de comportamiento únicos en los gatos que pueden ser obviamente y que muchas veces pueden pasar desapercibidos. El tratamiento, quién los realiza o qué es lo que más genera el poder realizar esta charla, o sea, esta escala, son instrumentos de alguna manera que han sido validados y que son obviamente usados por veterinarios. Es algo práctico, es algo fácil de usar, que muchas veces no requiere tanto entrenamiento y que obviamente puede ser unificado fácilmente en un grupo hospital. Que es un método obviamente simple, que mide el dolor agudo, es principalmente usado por las expresiones de los cambios faciales del gato, como les comentaba, fácil, rápido y facilitado para realizar obviamente en hospital. Y puede diferenciar claramente cambios dolorosos de no dolorosos y obviamente la respuesta a su tratamiento. Puede ser usado eventualmente cualquier dolor agudo con alteraciones ya sea médicas, quirúrgicas, dolor facial o orofacial principalmente, que los gatos también es bien afectado. Marcelo tiene
harta experiencia en eso y trata bastante gatitos con síndrome orofacial, y que muchas veces también, ojo, es subvalorado. Los pacientes, es uno pensar cuando tiene un dolor de dientes, es horroroso, y los gatos normalmente tienden muchas veces a ocultarlo o los propietarios no se dan cuenta. Entonces, es de alguna manera lo que nosotros, es nuestra responsabilidad, como les comentaba en la clase anterior, el poder identificarlo y poder tratarlo. Entonces, como les comentaba, tenemos principalmente 5 acciones, que es la posición de las orejas, la posición o que se cierre los ojitos como achinadito, la tensión de los belfos, la posición de los bigotes y la posición de la cabeza respecto al cuerpo. En cada una de ellas se hace o sea, se va sumando de alguna manera la presencia, ausencia de cada una de estas alteraciones y se realiza al final una suma en cuanto a la presencia de esto. 2 de 10, 4 de 10, eventualmente, y eso nos sirve, como les decía, el poder realizar los tratamientos, la evaluación del tratamiento posterior. Entonces, aquí tenemos ellos se ha masificado mucho, el último año han tratado bastante de que todos podamos usarlo. Esta escala ya estaba, por lo menos lleva el Mundial de Anestesia, el último fue el 2018 en Venecia, y ya estaban lanzando de alguna manera los primeros avisos de que estaban trabajando y prontamente iban a sacar eso. Entonces igual es algo bastante nuevo. El último año han trabajado, o los últimos 2 años, han trabajado harto en poder llevar a que todos los colegas conozcamos este tipo de presentación. Ha sido traducida ya al español, lo que pasa es que saqué esta imagen, que yo creo que igual nos ayuda a nosotros siempre a poder universalizar el idioma, y hay que estudiar harto en inglés, por lo tanto, si lo vemos más, yo creo que más nos dan ganas de poder aprender sobre eso. Y es súper usado, o sea, yo sé que ustedes ahora lo van a poder utilizar. Les va a cambiar efectivamente el manejo a sus pacientes y cómo lo van tratando individualmente. Entonces, tenemos 0, que es absolutamente la ausencia de cualquiera de uno de estos signos de expresiones, que de nuevo es la posición de las orejas, que están erguidas y bien posicionadas hacia el frente, no hay distancia lateral, los ojos bien abiertos, independientes, sí, como les decía, si están dilatados o no, la relajación de los músculos, principalmente de los belfos, que es donde está la posición donde están los bigotes principalmente, o la relajación de esto en este caso, la posición de los bigotes, de estos que de alguna manera que tienen que estar curvados y aparecer como sueltos, de alguna manera que no estén tensos, y la posición de la cabeza a posicionarlo según en la línea de los hombros, de alguna manera, si está hacia abajo o no. Entonces, cuando estamos en grado 1, o cuando le damos la presencia de esto de 1 moderado, vamos a encontrar de alguna manera la primera aparición de la signología, que es levemente la posición de las orejas hacia forma lateral, ya no están hacia frente, los ojos están absolutamente semiabiertos, los bigotes están tensos, los belfos están tensos, que es lo que yo le hablaba de la escala de Glasgow, que la imagen de repente como que no se nota mucho, y la posición de la cabeza. Normalmente también son pacientes que se encuentran en decúbito esternal, con las manitos hacia adentro, y semi conscientes de alguna manera del entorno. Y cambiamos a la fase 2 de alguna manera, o es absolutamente presente o muy marcado, en el cual vamos a tener, por ejemplo, en ese gatito, si están realmente todos presentes, que es como el 10 de 10. Tenemos la laterización absolutamente de las orejas, de hecho existe un espacio mucho mayor, se ve un espacio mucho mayor a nivel de la cabeza, absolutamente cerrados los ojos, muy tensos los belfos, la posición
los bigotes están casi separados, tensos, y su cabeza mucho más abajo de la posición de los hombros, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, volvemos. Posición de las orejas, el 0, normalmente ausente, el 1, moderadamente presente. Acuérdense que normalmente no se pueden presentar todos al mismo tiempo y pueden ser solamente algunos, por lo tanto también nos va la indicación de cuándo empezar un tratamiento. Y marcada absolutamente presente, como les decía, las orejas absolutamente rotadas hacia el lateral. La relajación o la tensión en realidad de los belfos, ausente absolutamente cuando la forma de los belfos es redondeado, moderadamente presente cuando hay una tensión media, es como si estuvieran así, la boca así como cerradita, y ya es cuando están absolutamente presentes. Y como se fijan, también va en relación a la forma de los bigotes. Si se fijan, entre el gato, en la relajación muscular del 1 y del 2, si se fijan el cambio de alguna manera, mientras más tenso, muchas veces los bigotes quedan mucho más rectos y bien separados, ¿ya? Los ojitos cuando están bien cerrados o no, hay la misma marcada, una presentación moderada o absolutamente cerrados, esos gatitos que uno normalmente, lo que nos enseñan muchas veces en la universidad es que normalmente el gatito que lo observamos ahí en el tema, bueno, que la verdad aparecen las varias imágenes, muchas veces que dicen, no, este gato está deshidratado. No, tiene mucho dolor, o sea, está sufriendo un dolor infernal. Y después los cambios como habíamos visto, de los bigotes, que este es un poquito más fácil, y pasamos a la de repente que dice, no, el gato está tirado atrás, atrás de la jaula, no se quiere mover, pero no, claro, es que no, tiene mucho dolor. Generalmente se ponen ya con la cabeza ausente, siempre el gato va a estar, a menos que esté durmiendo, pero normalmente están siempre atentos a lo que pasa a su alrededor. Segundo, el número 1, moderadamente presente, están ya, como les decía, con las manitos hacia adentro, ya en decúbito esternal, y normalmente ya es cuando está marcadamente presente, es cuando ya la cabeza está bastante gacha, o sea, absolutamente bajo el nivel de los hombros. Y entonces, importante, normalmente ya de 4, la presentación 4 ya se indica, 4 de 10 se indica iniciar un tratamiento, y de ahí obviamente ir evaluando, como les comentaba, según cada individuo, según cada tipo de analgésico que utilicemos. Si quieren hacer protocolos cada 2 horas también lo pueden hacer, pero lo ideal es siempre hacer como más individualizado el tratamiento y la observación en cada paciente, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Bueno, aquí tenemos la otra escala, las otras 2 escalas, que es la de Botucatu, que como les había comentado, les voy a mostrar el link donde se puede revisar. Es súper extensa, pero es muy buena, ¿ya? Si les da un poco de ánimo y quieren revisarla a mayor cabalidad, les voy a mostrar el link para que se puedan meter y obviamente evaluar y ver los videos, que también es un trabajo bastante extenso que hicieron los colegas, se me olvidó el nombre también. Bueno, pero después me voy a acordar. Y la de Glasgow, ¿ya? Entonces, lo primero, claro, como habíamos conversado, es hacer una aproximación mirarlo fuera de la jaula, cuando el gato obviamente está calmado, abrirle un poco la puerta, en este caso en estas 2 escalas, tratar de tocarlo amablemente, mover de alguna manera o tocar la aproximación donde están las heridas, sobre todo si son heridas quirúrgicas, ver si está tenso o no el abdomen, y según eso poder registrar, que es una palabra que tenemos que también inculcarnos nosotros, registrar, anotar. Yo también soy súper volada, así que yo me hago cuenta a mí misma que muchas veces tenemos que anotar las cosas, porque para poder unificar, como decía
otra colega, normalmente es lo más importante, porque si yo anoto 2 y viene otra persona y cuánto tenía y qué decía, entonces no, anotar, registrar todos los cambios que nosotros vemos en nuestros pacientes y sobre todo para poder estimar más adelante cómo hacemos un rescate analgésico. Aquí está la página animalpain.com.br, si me da el link, no me da el link. La otra vez lo tenía colocado y lo podía pinchar. Pero bueno, ahí sale la escala, ustedes la pueden buscar y salen todos los videos. Se acuerdan que les mostré la escala que es bastante grande, pero sale por cada uno de los ítems de alguna manera a evaluar. Entonces, bajo esos cambios observacionales que se hicieron, poder determinar cada uno de ellos. Yo insisto que en este caso la mejor herramienta que tenemos para medir el dolor agudo en gatos es The Grimace Scale. No les recomendaría, o sea, tengo que obviamente presentarlo, pero para hacer algo mucho más fácil, Grimace Scale. Y bueno, repaso otra vez de Glasgow en perros y en gatos. Ya lo habíamos visto, de alguna manera observar el perro fuera de la jaula, casi en este caso que el Glasgow es como que tiene casi los mismos principios que la de perros que la de gatos, pero hace las salvedades cuando tenemos las opciones de... Marcos no, te da la opción para buscarla en español también, sale. Arribita a la derecha salen los iconos de español, inglés o incluso en portugués. Así que puedes revisarlo si el idioma es un problema. Sale todo súper explicado. Yo no sé por qué yo sí tenía el link puesto ahí, pero ahora no lo pude abrir. Entonces, se observa el paciente cómo está en la jaula, cómo se manifiesta, tranquilo, llora, se queja, huya. La siguiente, se ignora las heridas, las zonas doloridas. Y como les había contando, se van sumando estos ítems y a partir del 6 normalmente ya se requiere hacer un tratamiento. Ahora, depende obviamente de la individualización de cada paciente, como ya habíamos hablado. Luego tenemos lo mismo en el caso de los gatos, que es en Glasgow, lo mismo observarlo de la jaula, después acercarse, ver eventualmente si se tocan las heridas, y en este caso recién empezamos a incorporar algunas opciones que yo siempre encuentro que estas imágenes como que no dicen nada, pero también demuestra la primera, la de las orejas sí, se nota, pero en este caso de las formas del hocico es un poco más difícil poder hacer la percepción correcta. Va de nuevo cómo reacciona a la palpación, en el tocar la herida. Hay pacientes efectivamente que no van a reaccionar. Y ver la impresión obviamente general del gato. Uno también puede decir, este perro, muchas veces hay perros también que están jadeando, o gatos no, pero si está jadeando un gato claramente no es por dolor, es porque no puede respirar. Pero también existe, uno puede hacer una relación de alguna manera, si está alegre o contento, bueno, en realidad el gato alegre o contento en la jaula no va a estar, a menos que sea un gatito, que son esos gatitos con los videos anteriores que le había mostrado, que se dan vueltas, que se ven contentos, pero normalmente son gatos pequeños. Es muy raro que un gato adulto, por comportamiento, nunca le va a gustar estar hospitalizado, y normalmente vamos a ver pacientes que están de alguna manera absolutamente indiferentes, que muchas veces es el normal de los gatos, desde esta presencia como omnipotente, de alguna manera como tú humano, yo Dios. Yo ya había hablado que me gustan mucho los gatos, por lo tanto, hablar de ellos es fascinante. Y lo mismo, empezamos normalmente de 6 en adelante a comenzar a hacer los rescates analgésicos. Entonces, la frecuencia y duración de la aproximación del dolor, de alguna manera, debe ser individualizado por cada paciente. Debe obviamente contar, como habíamos hablado de la evaluación Platter, de alguna manera la condición dolorosa del dolor del paciente, y de alguna manera que nosotros esperamos también para estos niveles de dolor. El día lunes, parte de una de las urgencias que tuvimos es una perrita de
6 kilos, que fue atacada por unos perros. Tenía desgarro en los músculos intercostales, desgarro en ambos lados del, ¿cómo se llama?, de la zona lumbar. Tenía perforación abdominal, terminamos haciendo una laparotomía, cerrando obviamente todas las heridas por dentro. Agradecidamente no tuvo compromiso de ninguno de los órganos, que realmente eso obviamente desencadena mayor severidad. Pero uno ya sabe que estas condiciones, un paciente tan pequeño, muchas veces, que es lo que también hay que explicar a los propietarios, porque estos pacientes, una cosa es la mordedura, que obviamente está cercano a la columna, eventualmente puede generar problemas para caminar más adelante, pero muchas veces lo que nosotros más generamos es más alteración cuando es el postquirúrgico, porque obviamente tenemos que limpiar la herida, suturamos, generamos una inflamación mucho más grande. O sea, si ya le dolió que lo mordiera el perro, el grado de dolor que va a tener postquirúrgico va a ser, pero nivel Dios. O sea, todas las escalas de dolor, o sea, normalmente es inhumano, no es inhumano, pero no pensar un paciente postquirúrgico, no hacer un manejo analgésico. Obviamente yo no voy a hacer una evaluación del dolor ahí, porque yo sé de alguna manera que la experiencia dolorosa que va a tener ese paciente va a ser 2 o 3 veces más de lo que ya había sido su evento primario. Por lo tanto, no la puedo dejar sin analgesia. Lo que se hace después, obviamente, es evaluar un rescate. Entonces ese paciente sí o sí baja con una infusión de un opioide, con la ketamina dosis alta, con la lidocaína dosis alta, y ahí evaluamos qué dosis modificamos en el momento. Entonces, le decía a los colegas, esto es como que le pasó un camión encima, o sea, no, pobrecita, y vamos bien, así que, pero obviamente son desafíos analgésicos bastante importantes. Entonces, de nuevo, evaluar obviamente el nivel de dolor que nosotros esperamos para cada circunstancia, evaluar el efecto y la duración de cada dosis. En los gatos, según los signos expresados, normalmente es, por ejemplo, los signos de dolor sin un tratamiento adecuado son cerca de 30 minutos post-anestésico, y obviamente las 6 primeras horas después de cirugía obviamente van a ser como las más críticas. Entonces, en la mayoría de los pacientes requieren rescate analgésico, pero todo depende de cuánto obviamente nos demoramos en la cirugía. Hay cirujanos que para una hora de esterectomía se demoran 20 minutos, por lo tanto la recuperación de ese paciente, sobre todo si hacemos una PIVA, una mezcla entre anestesia inyectable más anestesia inhalatoria, el paciente se va a recuperar de alguna manera más rápido. Por lo tanto, yo ya sé, si no tengo una buena analgesia intraoperatoria, el rescate analgésico tiene que estar evaluándose efectivamente de cerca dentro de los 30 minutos, ¿ya? Y obviamente desde un punto, si yo cerca de la media hora o las 2 horas postquirúrgico establezco mi escala de dolor, tengo que también decirle a la persona que si yo me voy de turno o se queda a las técnicos, en cuánto tiempo más debo evaluarlo. O sea, es todo un trabajo en conjunto, no es solamente una sola cosa. ¿Qué más? Muchas veces solo un cambio en el comportamiento de la actividad puede indicarnos la presencia del dolor en nuestros pacientes, o muchas veces llegar a ser el signo más severo de dolor, pacientes que llegan gritando, los perros sobre todo. Por lo tanto, la comunicación con el propietario, sobre todo si no vienen, por ejemplo, atropellados, mordidos, porque a ver, los pacientes también entran con una especie de shock, no responden a estímulos absolutamente, se quedan quietos, pasando el evento del trauma, normalmente volver a evaluarlo y según cómo corresponda a eso. Y quizás nunca sabremos cómo siente un murciélago, un perro con dolor, pero sí sabemos que podemos y debemos esforzarnos por hacer una diferencia en la vida de los animales con dolor. O sea, es nuestro principal objetivo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque muchas veces tenemos pacientes, esta gordita, o ese pabellón, esa foto es bien antigua, creo que justo detrás del perrito está uno de los monitores, manifiesta una forma conductual de dolor, va a pasar a pabellón, se va a operar, no recuerdo ya de hecho de qué habremos operado a esta gordita, no sé si se habrá comido algo, para hacer pitbull lo más probable que sí, pero muchas veces cuando nosotros atendemos a un paciente, yo insisto, debemos siempre preocuparnos de esto también,
¿ya? Los pacientes, los propietarios, los tutores sufren bastante, se deprimen bastante, y muchas veces, sobre todo ahora, o sea, pandemia en realidad, porque todavía no estamos post pandemia, todavía estamos todos a nivel de Latinoamérica con cifras bastante altas, seguimos muy preocupados y los pacientes, perros y gatos, ha sido un apoyo fundamental en cada una de las familias. Gente que no podía salir y solamente vivía con su perro. Entonces, el que el perro se enferme o que el gato se enferme es un drama. Y nosotros, yo soy de la medicina, quien tenemos que hacer, o sea, no involucrarnos de repente demasiado, porque obviamente nos afecta emocionalmente, pero debemos de hacernos cargo de esto. O sea, tenemos que entregarles al propietario toda la información de qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuál es la respuesta esperada, si tiene efectivamente, puede morir, porque muchas veces nosotros tendemos, sí, es un diagnóstico, es un pronóstico reservado. Hay que decirle a la gente que se puede morir, que una paciente con una piometra de 13 años, que lo más probable es que entró levemente bien, postquirúrgico puede volverse un paciente séptico y que puede desarrollar una coagulación intravascular diseminada y a los 3 o 4 días se puede morir, independiente de que se haga el tratamiento. Todo eso tiene que ser informado para que la gente esté tranquila. Los pacientes, sobre todo nosotros que vemos el ámbito anestésico, hay mucha ocultismo de alguna manera de decir siempre que los pacientes geriátricos no se pueden anestesiar, y eso no es así. Cada vez tenemos profesionales más capacitados, equipamiento más específico para poder hacer nuestro trabajo mejor, y la gente tiene que saberlo, pero obviamente nosotros tenemos que ir siempre con un desde. Yo, normalmente los pacientes que entran a pabellón, sobre todo tenemos como una estandarización, los gringos son re buenos para hacer esto, los protocolos hay que utilizarlos en ese sentido. De los 7 años todos los pacientes se hacen una evaluación prequirúrgica, antes también, pero eventualmente con algún tipo de enfermedad, pero yo soy súper categórica en ese sentido, que tenemos que ver corazón, que tenemos que hacer un electrocardiograma, que hay que hacer un perfil renal y un hemograma. Cuesta, sí, cuesta plata, pero si tú quieres que yo te dé seguridad en que el paciente va a tener una respuesta efectiva al proceso anestésico y obviamente el postquirúrgico, tenemos que saber todo esto. Porque si yo ya entro con uno de esos al pabellón que está medio alterado, existe una alta probabilidad que se complique más, sobre todo intraquirúrgico o postquirúrgico. Entonces eso nos da herramientas también para tener mayor severidad. Claro, no, hay que ser, yo soy sutil. Bueno, firma aquí que usted no quiso, que no quiso autorizar los exámenes, lo vamos a anestesiar, pero casi usted aténgase a las consecuencias. Nos pasa poco. Yo, de hecho, el mismo lunes, el lunes tuve mucha anestesia, fue complejo. Más encima, no, justo llegaron la mañana temprano a fiscalizarnos por las medidas COVID, bueno, en fin. Y una señora me tocó ingresarla a mí porque estaban todas ocupadas. Normalmente yo no atiendo a ingresar pacientes, pero yo ya estoy operando desde temprano. Y la señora te miran con cara de que a qué hora se va a ir, si va a tener que pasar la noche al hospital, y que cuánto se va a demorar la cirugía, y que todo eso. Entonces, la gente siempre piensa, tiene de túnel, la visión de túnel, que su mascota es la única que va a pasar, la única que está en la clínica, que es la más importante, y que de manera es ella lo más terrible que le puede pasar. Entonces, no, que es muy ansiosa, que va a quedar gritando, que si la dejan en la jaula, que va a ver los otros perros. Entonces, hay que darle seguridad, hay que darle lo más seguridad. Y quien no quiere firmar es quien trae conflicto. No quiero conflicto. Sí, en realidad también es verdad. Hay gente que, mira, al final, porque sí o porque no, igual uno de repente pasa a ser el malo de la película. Entonces, es complejo. El otro día, bueno, con un caso extra, nos tocó operar un perrito con un tumor hígado, súper feo. Y llegamos justo, obviamente hacemos una evaluación, pero llegamos a un punto de no retorno. Que es decir, que de alguna manera lo operamos, se muere, y si no le operamos, también se muere. Entonces al final uno dice, ¿qué hacemos? ¿En qué posición nos quedamos? Pero es lo mismo, consentimiento informado. Se puede morir, existe una posibilidad, pero al final, bueno, son cosas que suceden.
Y sí hay propietarios conflictivos complejos, hay que entenderlo. Yo siempre trato de no ir como a la confrontación de primera, porque yo sé, ahora que estamos, creo que es más, a nosotros nos ha tocado harta gente súper conflictiva estos últimos meses de pandemia, porque la gente anda alterada, porque tiene que esperar, porque la mascota que se enfermó, porque tiene que pagar. Entonces uno tiene que hacer como una especie de triage y decir, normalmente siempre cuál es su problema o qué es lo que necesita en realidad. Porque de repente la gente se alivia de alguna manera cuando uno realmente se interesa en conocer cuál es el real problema de todo esto. Muchas veces el problema no es la plata, muchas veces el problema no es que tenga que hacer el procedimiento, sino muchas veces que no puede venir a buscarlo, está preocupado porque tiene que ir a trabajar, está preocupado porque la hija en realidad en la casa va a estar llorando porque la mascota quedó en la clínica. Entonces hay que siempre tratar de, no somos psicólogos, pero tenemos que, yo por lo menos mi pensamiento es siempre que tenemos que ayudar y apoyar a la gente, sobre todo si deposita en nosotros la confianza de muchas veces, en algunos casos, sus hijos, porque las mascotas pasan a ser hijos de muchas familias. Sí, hay que darle toda la información, esa es el clave. Y bueno, esto lo habíamos de lo mismo, la desesperación que genera la gente, muchas veces la gente también es súper culposa, entonces también hay que darle un poco de tranquilidad. Yo a menos que, inclusive creo que trato de no echarle mucho la culpa, o sea, sí hay que echarle la responsabilidad, pero no todas las veces porque la gente las cosas de repente no las hace con la intención de hacer daño, no sé, un paracetamol a un gatito, una pastilla entera, chuta. Pucha, lamentable, la gente no sabía, el gato llegó azul. Y no le puedo decir, señora, sí, mató a su gato. Chuta, no, usted no sabía, alguien le dijo, no fue lo mejor, pero bueno, pucha, son cosas, tratamos de hacer un tratamiento. Son accidentes que pasan y hay que tomarlos como tal. Y claro, en el país dice, realmente hay personas que aman a sus perritos y gatitos que no tienen posibilidad de análisis comental, sí. Pero sabes, María, nosotros también, hay personas que no tienen las condiciones económicas de repente para poder hacerlo, pero uno tiene que también ser de alguna manera responsable. Y si la gente quiere pagar por ejemplo, una cirugía, por ponerte un monto que vale 150.000 pesos, el hemograma o un perfil renal le va a salir un cuarto o un tercio de lo que es la cirugía. Por lo tanto, si nosotros nos va a dar la seguridad de poder hacer eso y saber que la cirugía va a ser exitosa de alguna manera, es una inversión bien llevada, no es solamente por sacarle exámenes, y eso es lo que tiene que entender la gente. Lo que pasa es que, claro, si lo comparan con personas, no salen mucho más barato, nosotros siempre nos salen más caro porque hay un volumen menor. Pero siempre hay un ejemplo que a mí me gusta dar, que es el de, que una vez o todavía lo dice, que es César Villalta, que de alguna manera cuando nosotros pedimos exámenes complementarios, es como ir en un auto que está empañado. Si nosotros queremos tomar una determinación, tenemos que hacer un limpia parabrisas y poder ver, y nuestro limpia parabrisas es poder ir sacando los exámenes que corresponden para las cosas que corresponden. Tampoco es hacer todos los exámenes, ¿no? Vamos paso, o sea, vamos de lo menos común, o sea, de lo más común a lo menos común, y vamos borrando cosas, porque efectivamente abaratar los costos no es lo correcto, y la gente cuando realmente quiere, puede. Entonces, cada vez se hace más común que muchas veces, a mí me pasa que de repente, claro, uno tiende también a empatizar, pucha, sí, quizás la señora no tiene plata, qué sé yo, pero en realidad uno no tiene que ponerse en el bolsillo del propietario. El propietario verá si lo puede hacer o no, si lo quiere hacer o no, pero uno no tiene que ponerse en el bolsillo de ellos. Y normalmente después sí lo hacen. Y normalmente el beneficio de alguna manera de decirle, sabes que hicimos un buen examen, salió esto, o tomar la determinación de no hacer la cirugía ahora por algún problema cardíaco que no está diagnosticado y lo preparamos para la cirugía, la gente se siente mucho más tranquila. Y eso es lo importante, sí es un tema de concientización.
¿ya? Es para poder hacer nuestro trabajo mejor. Déjenme ver, país, costumbre, sí, bueno, sí, seguro, pero no no le corresponde. Si todos ustedes están invirtiendo de alguna manera en su educación para poder brindar un mejor servicio, el mejor servicio para nosotros también es los exámenes. Los exámenes es el punto de partida. El detalle, muchas veces los propietarios no tienen los medios económicos de adoptar el examen y es complejo. Personas que cuidan de la mejor manera a sus animalitos y tratan de hacer lo mejor posible. Ahí sí. Lo mejor posible para ellos, quiero decir, claro. Cuando la gente no quiere hacerlo complementario, pregunto si ellos encontrarían, exacto, siempre es bueno darle la referencia, porque ahí es como, sí, en realidad. Por algo a mí el doctor nunca me pide, lo primero que hacen la mayoría de los médicos cuando uno va al doctor es hacer lo primero los exámenes. Y de hecho, hoy día conversamos con otros colegas que muchas veces en medicina humana, nosotros en realidad como profesionales de la salud, cuando un paciente entra, el diagnóstico y la aproximación que nosotros tenemos es mucho mayor que un doctor humano de medicina general, porque normalmente examinan, muchas veces no hacen un examen clínico como corresponde, y solamente vaya a tomarse tales exámenes, le dan todos los perfiles, todas las hormonas y todo lo que sea, y después veremos. Entonces, ¿qué pasa ese lapsus? Muchas veces, si no vas con un especialista, puede pasar mucho tiempo y te quedas como, no me hicieron nada, no me dieron nada. Entonces ahí tenemos una brecha que nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, ¿ya? Y claro, ¿y qué pasa? Que muchas veces también nosotros nos exigen mucho, que cuando entra quiere que les digamos todo lo que tiene el paciente y también a veces cuando son diagnósticos oscuros se complica un poco. Y claro, como dice Joana, la gente se busca las opciones de poder costear ventas, rifas, bueno, con el tema animalista, que es todo otro tema súper complejo, pasa lo mismo. Recaudan dinero, la gente está dispuesta a aportar, a ayudar, entonces yo siempre digo, no nos pongamos en el bolsillo del propietario porque él verá cómo ajusta sus finanzas, nosotros tenemos que hacer lo que corresponde. Y bueno, esto es en nuestro punto de partida. La medicina humana cura al hombre, la medicina humana cura la humanidad. Y no solamente del aspecto veterinario como salud, sino como la humanidad que tenemos que tener nosotros hacia los propietarios y hacia nuestros pacientes. Importante, bueno, esto es de un afiche del IVAPM, de la Asociación Internacional de alguna manera del manejo del dolor, que está en inglés, yo sé, pero que nosotros tenemos que decirle a los propietarios que de alguna manera son las cosas que tienen que estar en conocimiento. Lo mismo, disminución de la actividad, dejan de subirse a los lugares que normalmente querían subirse, disminuye el apetito, no quieren subir las escaleras, nuevamente el perro que se levanta y después se cae, o los gatos que se lamen mucho, o también los gatos que una área específica, o hay gatos que se manifiestan cuando se dejan de lamer también. El acicalamiento de los gatos es súper importante, es parte de su rutina de embellecimiento, por lo tanto un gato que no se acicale, lo más probable, puede haber una afección obviamente general que lo está afectando, pero también va relacionado con el dolor orofacial, que se van a querer estar lamiendo si les duele brutalmente la boca. Entonces, eso más o menos es lo que me quedaba por mostrarle. Muchas gracias, pero antes de terminar, bueno, primero si tienen alguna duda, consulta, y solo quiero mostrarles un videíto que siempre hay que tener en cuenta. Siempre me gusta mostrarles las clases porque son cosas que en la vida transcurre muy rápido, que las consultas, que la cirugía, que todo, entonces debemos siempre de pensar en esto, o por lo menos darnos el tiempo de pensarlo. No sé si alguien tiene una pregunta antes de mostrarlo, o hacemos las preguntas después, también está la opción. Aquí, está en inglés, pero viene con los subtítulos. Ya, voy a agrandarlo, y aquí va. When we're laying on our deathbed, you're not going to worry about how much money you had,
how much power you had, how much prestige, you're going to see that that was all game, that that was all an illusion. The only thing that's going to matter is the impact you had on other people's lives. We are all on a separate journey. But the beautiful thing about our life here on this earth is at my funeral, they ain't gonna talk about my success. They're gonna talk about who Nick was and how Nick lived and how Nick loved and encouraged. Success is incredibly important, but even more important than success, it's having an impact. It's knowing you haven't walked the planet in vain. It's knowing that because you've been here, you've blessed lives, you've developed people, and you have made the world a better place. The effect you have on others is the most valuable currency there is. Everything you gain in life will rot and fall apart. And all that will be left of you is what was in your heart. Life is a mirror. And life gives us not what we want. Life gives us who we are. When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. Perfecto. Nosotros tenemos un impacto súper importante en nuestra clínica en general, lo que hacemos, en lo que trabajamos diariamente, entonces creo que es importante siempre chequearlo. Nada, pues, muchas gracias. Espero haber generado un pequeño aporte. Pueden preguntarme, yo no tengo ningún problema. Voy a enviar todos los papers que tengo relacionados con esto y nada, espero haber generado un granito de arena en su conocimiento. No sé si alguna duda, alguna otra cosita. Sí, yo lo envío por WhatsApp, no hay ningún problema. Doc Belén. ¿Sí? Escucho. Mi nombre es Ricardo. ¿Cómo está Ricardo? Muy bien, ¿usted qué tal? Bien, bien. Ah, bueno, me alegra. Oímos y encontramos mucha información respecto al uso del tramadol. Hay un grupo de analistas que lo defienden mucho. En gatos hay un grupo grande que no lo defiende tanto. Muchos tienen mucha información de un lado y de otro lado. Son muchas investigaciones como tal. Usted que es clínica y maneja el paciente día a día y se enfrenta a eso, ¿cuál es su opinión? ¿Usted de cuál bando es? Me gustaría oír su opinión. Gracias. No, muchas gracias a ti y yo los invito, si alguien más tiene dudas, conversamos, no hay ningún problema. Yo soy del bando de que uso el tramadol. Efectivamente, es el opioide o el opioide sintético de alguna manera que tenemos y que tenemos más disponibilidad. Pero yo en mi experiencia clínica, un paciente que va a una premedicación con un alfa-2 con tramadol a un paciente que va solo con un alfa-2 es totalmente distinto. La profundidad de la sedación, inclusive de repente hay pacientes que se hacen inducciones rápidas con opioides, con propofol. La diferencia si yo coloco tramadol antes del paciente, antes de hacer la inducción, la respuesta de este es distinto. Por lo tanto, en los gatos, claro, en los gatos sí están comprobados que existen de alguna manera los receptores para.
Pero no, yo uso el tetramadol, dosis altas, con una frecuencia alta. Lo único que no he hecho todavía, que está en la literatura, son las infusiones continuas con el tramadol. Eso todavía yo no he indagado ahí. La verdad, porque tengo otros medios que sé que son más efectivos que obviamente el tramadol. Uno también tampoco puede hacer ojo ciego. El tramadol no es para todo. No va a completar, obviamente, no es como terapia única, o sea, siempre hay que complementar, o sea, yo no voy a dejar solamente a un paciente, por ejemplo, una OVH de un gatito, solo con tramadol. Eso también, obviamente, ese es el punto, de alguna manera es un manejo multimodal y no es la única droga. Más que nada eso. No sé si respondió bien la pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Los medios más efectivos que tengo es el uso de opioides. Sin opioides yo creo que, yo sé que hay todo, también hay otro tema, que el manejo de la analgesia sin opioides, pero un rescate analgésico sin un opioide es totalmente distinto. Yo puedo conseguir el fentanilo mercado negro, porque nosotros como veterinarios acá en Chile no podemos ir a una farmacia o prescribirlo, no se puede, ningún tipo de opioide, pero lamentablemente es lo que hay, lo que podemos hacer, a valores exorbitantes, pero bueno, yo sé que voy a tener un manejo adecuado del paciente y va a tener una buena respuesta, o sea, las infusiones continuas con fentanilo. Paracetamol también lo he usado muy poco, no tengo mucha experiencia con el paracetamol, porque en realidad también pasa muchas veces que gente que viene con los pacientes ya le ha dado dosis más alta de paracetamol, sobre todo en los perros, y en los gatos claramente no hablar. Pero no es mi AN de preferencia, normalmente el carprofeno, meloxicam, son los que más utilizo, incluso el firocoxib, lo uso más cuando son dolores más crónicos, pero también uno siempre tiene como sus reticencias, por decirlo así. El tramadol. Tú la usas mucho en las infusiones. No, las infusiones yo no lo he probado, por eso no puedo hablar de las infusiones, del tramadol específicamente. Pero por eso, creo que existen analgésicos de alguna manera que son mucho más potentes en el control del dolor que el tramadol. El tramadol yo lo uso a dosis de inyecciones cada 12 horas, cada 8 horas, pero no lo he usado todavía en infusión continua. La verdad, podría empezar a anexarlo. Nunca está malo actualizarse de repente, pero eso solamente. Doc, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, buenas. Sí, perfecto. Doc, una preguntita. Mire, yo tengo una cirujana que, bueno, ella opera las OVHs felinas, me las hace tal vez máximo en 10 minutos. Obviamente, estas gatitas, la medicación se utiliza silacina y tramadol. ¿Usted cree que es necesario después de la cirugía aplicarle o recetarle algún analgésico? Obviamente, después de la cirugía se le pone su antibiótico y su analgésico. En este caso, nosotros utilizamos ketoprofeno, 2 miligramos kilogramo. Por el corto, o sea, por el tiempo de la cirugía, ¿usted cree que para que se vayan a su casa también habría que recetar algún analgésico? En este caso, el único analgésico que tenemos sería tramadol en gotas, pero no sé si por el tiempo es necesario o no. Ya, muy buena pregunta, porque siempre es algo que uno tiene como duda. Sí, siempre, independiente del tiempo quirúrgico, lo que nosotros tenemos que visualizar es la magnitud de la herida, y una esterilización, por más simple que sea, de alguna manera es uno de los eventos clasificados por eventos del dolor más dolorosos. Por lo tanto, independiente, yo tengo también mi cirujana que es súper rápida, pero mi paciente, yo normalmente dentro de las técnicas que tengo, obviamente dependiendo de la edad de los gatitos, porque claro, ahora estamos en agosto, aumentan los celos, entonces todos quieren esterilizar la gatita, por lo tanto son siempre pacientes jóvenes. Entonces, en mi protocolo lo que yo utilizo es la premedicación, dexmedetomidina con tramadol, postquirúrgico inmediato aplico metamizol, metamizol meloxicam, y además
terminando la cirujana, la cirugía, cerrando la cavidad abdominal, inyecto 1 miligramo por kilo de bupivacaína diluido, y mantenemos normalmente el postquirúrgico con un AINE, normalmente, no con tramadol, porque en este caso todas las afecciones quirúrgicas de alguna manera lo que generan es una inflamación severa de la zona quirúrgica. Por lo tanto, a que nosotros usamos un solo día el analgésico, hay que mantenerlo. Incluso se recomienda hasta, Mario lo dice normalmente, hasta la cicatrización de los puntos. Nosotros tenemos que pensar, si nosotros nos hicieran una laparotomía, en 24 horas postquirúrgico, al otro día, si no nos aplican un analgésico y no sea tramadol, nos va a doler. El tramadol, si bien su efecto funciona, pero indico, no es la única terapia. Yo las dejo por lo menos 5 días más con meloxicam, quizás una dosis más baja, pero sí, tiene que irse con analgesia postoperatoria, de todas maneras. Ruth dice, prequirúrgico tramadol y postquirúrgico con AINE. Claro, yo en realidad, los pacientes que quedan 24 horas hospitalizados, se hace la premedicación con el tramadol en la mañana, tramadol, dipirona, meloxicam, la bupivacaína intraabdominal, y a las 12 horas esos pacientes nuevamente están recibiendo tramadol, dipirona, y se van para la casa, los días siguientes se van para la casa con sus dosis de meloxicam cada 24 horas. En gatos también, reducción de, sí, yo empiezo normalmente, la literatura habla de 0,2 como primera dosis, yo normalmente empiezo con 0,1, y después, sobre todo en los gatos, bajo, dependiendo obviamente la crisis o el grado del dolor, 0,05, y hasta en gatos renales también los usado, obviamente siempre hay que hablar los temas renales. Metamizol y sí, ambos al mismo tiempo sí, y sí los dejo con meloxicam. De nada, Aida. Ketoprofeno en gatos, ¿cuál es su opinión? No me gusta. No creo que es mejor analgésico el meloxicam por el tipo de COX, pero de repente he escuchado en algunas partes de Latinoamérica que no se usa, no hay la opción de meloxicam. Ahora, si hay en humanos, pero ojo con el tema de las pastillas, porque en humanos viene normalmente a 7,5. Y la dosis incluso inyectable hay que diluirla para poder utilizarla. Pacientes que envían sin analgesia y dejan de comer, obvio, sí, es dolorosísimo, no se puede dejar sin analgesia a los pacientes. Sí, también bupivacaína intraabdominal, siempre diluida, yo lo uso al doble de la dosis, o sea, si salió el valor de 1 miligramo por kilo, 0,1 ml, yo coloco el doble en ¿cómo se llama? En suero fisiológico, Ringer lactato. Sí, y intratoráxico también, sobre todo Doctora si Belén, sí. Nuestro cirujano, cuando está haciendo las VH, eleva los muñones e infiltra la bupivacaína en la parte del muñón que va a quedar en el Perfecto. animal. Y él dice que a él le gusta mucho esa técnica. Claro, es súper buena, pero ahí volvemos a lo mismo que les conversaba delante. Eso le va a servir para más que nada al dolor postquirúrgico, porque la bupivacaína se demora aproximadamente media hora en hacer efecto. Entonces, si nosotros lo queremos para hacer el control intraquirúrgico en los muñones, en el momento de la cirugía, porque también me van a decir todos que los pacientes cuando les tiran el muñón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, hay un efecto nociceptivo en relación a eso. Entonces nosotros decimos, no, vamos a profundizar la analgesia, pero no, o sea, la anestesia, o sea, claramente hay que profundizarla, pero tiene dolor. Por lo tanto, ahí lo que yo recomiendo es aplicar lidocaína. La lidocaína se demora 5 minutos en hacer efecto, va a poder cerrar, cortar el muñón sin ningún problema, y luego le dejan la dilución de bupivacaína para que recubra toda la parte del peritoneo. No sé si respondí bien, ¿sí? ¿Quedó claro? El metamizol yo lo uso 22 miligramos por kilo, subcutáneo. Tuvo casi intoxicación y muerte por administración de meloxicam. O sea, más que nada, cuando hay uso en dosis altas, lo que más genera, me tocó ver un perro una vez, no en gato, úlceras gástricas, que bueno, es más frecuente sobre todo con el ketoprofeno. La duda todavía es el metamizol en felino. Me gustaría poder usarlo. Yo lo uso, Sofía, a diario mucho tiempo. O sea, los pacientes que de repente están hospitalizados 15 días, sí.
casi todos los días. Y andan bien. Uno hace un estudio, yo hablo de clínica, no tengo estudios para decir tengo 100 pacientes, porque lo mismo, yo me digo a mí misma, debo registrar todas las cosas que hago y poder contarle todo, pero no me alcanza el tiempo, entonces no lo puedo hacer, pero nosotros lo usamos bastante frecuente. La lidocaína infiltramos en millón, no, la lidocaína sobre el ligamento ovárico lo infiltra, o sea, lo inyectas en el muñón, antes de que el cirujano haga antes que ligue. Entonces espera unos 3-4 minutitos, 5 máximo de tiempo de reloj, para que no se apure, porque de repente los cirujanos andan medio acelerados, y luego después cierran, y ustedes van a ver un cambio absolutamente. ¿En qué cantidad? Normalmente es una dosis baja, 0,1 ml por kilo, menos incluso. En la gatita pondría como, siempre hay que pensar en las dosis tóxicas, la lidocaína, en los gatos, acuérdense que tiene un porcentaje tóxico, aunque a los estudios actualmente han bajado las dosis, y 0,1 a 0,2 ml incluso totales, no por dosis. El metamizol, 22 miligramos por kilo, no, en 22 usamos en felinos y 25 usamos en caninos. Erika, súper. Gracias por el dato. No, bueno, cualquier duda, consulta, yo estoy en el WhatsApp, de repente no alcanzo a leerlos todos, pero si se puede aportar algo, se aporta. Y si quieren mandarme un WhatsApp de forma privada, no hay problema. Me puedo demorar en contestarles, pero les voy a contestar. No tengo ningún problema con eso. Claro, ahí normalmente hay que bajarlo. Hay que bajarlo cuando tenemos una presencia de enfermedad renal hepática, pero como rescate analgésico, no obviamente único, en los pacientes renales yo he visto, es importante el manejo analgésico que genera el metamizol. Y bueno, antipirético ni qué decir, en media hora ya está la fiebre abajo. ¿Estamos? ¿Más dudas? No, de nada. Estamos entonces, perfecto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos, conversamos y nada. Muchas gracias, Marcelo, y nos vemos, espero pronto. De nada, estamos hablando, Joana. Muchas gracias, doctora, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link de grabación en el campus y que cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Listo, nos vemos. Chao.